¿Qué tal, amada iglesia? Bueno, qué lindo tiempo que vamos a pasar juntos alabando a Dios y también escuchando su palabra. Hoy en la Argentina celebramos el Día del Padre y qué mejor manera de honrar a nuestro Dios como Padre. Es el mismo Jesús que a sus discípulos les enseñó ahí en Mateo capítulo 6, versículo 9, diciendo así: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Jesús lo que quería enseñarnos es que vos y yo estableciéramos una relación de padre e hijo con nuestro Dios. Por eso te invito a que como iglesia, en familia, juntos, podamos reconocer a Dios como nuestro Padre y honrarlo en este día. Que Dios te bendiga y quédate alabando a Dios y después escuchando la palabra que sin duda va a traer un renuevo a tu vida. ¿Dónde están los que saltan esta tarde? Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Siempre nuestro deseo eres tú. Nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor.
enderezó el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz un
¿Qué tal, amada iglesia? Quiero compartirte el mensaje en este día tan especial donde en Argentina celebramos el Día del Padre. Y qué mejor manera de honrar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que hablando de Él. Yo titulé este mensaje El corazón del Padre. Y se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Quiero leerte los 2 primeros versículos y luego vamos a concentrarnos en la parábola que contó Jesús, también conocida como la parábola del Hijo Pródigo, que se encuentra en los versículos del 11 al 32. Dice así la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Frente a estos 2 grupos que seguían a Jesús, él cuenta la siguiente parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Saquen el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, ¿ha hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y fue hallado. A Jesús se le acercaba mucha gente. Y parte de esa gente, el Evangelio de Lucas lo describe como publicanos y pecadores, escribas y fariseos. Déjame describirte estos 2 grupos que Lucas menciona. Los publicanos y pecadores. Un publicano era un recaudador de impuestos, odiado por todo el pueblo judío, ya que servía a los poderes de Roma, traicionando así su patria. Los pecadores eran personas inmorales que no seguían ni cumplían la ley de Dios. El otro grupo era compuesto por fariseos y escribas, 2 grupos fuertes en la sociedad, celosos de la ley de Dios. Ellos tenían la tarea espiritual de acercar a las personas a Dios mediante las Escrituras. Frente a estos 2 grupos, Jesús se atreve a contar una parábola. Una parábola es un relato de la vida diaria que contiene una verdad de Dios. Esta era una de las formas que tenía Jesús para enseñar, para transmitir la palabra de Dios. Y él cuenta esta parábola que conocemos como la parábola del Hijo Pródigo, donde todos o la gran mayoría ponemos el foco en las acciones que realizó el hijo menor de esta parábola. Claro que cuando uno lee este relato y vemos a quién va dirigido, es decir, a estos 2 grupos, publicanos y pecadores, fariseos y escribas,
nos damos cuenta que el hijo menor representa al primer grupo y que el hijo mayor representa al segundo grupo. Uno que decidió alejarse de la casa del padre, alejarse de Dios y malgastar su vida, su dinero. Y otro que quedó trabajando arduamente, pero no como un hijo, sino como un esclavo, como un jornalero más. Pero la verdad de esta parábola no es mostrar las condiciones del hijo menor o del hijo mayor, o juzgar a qué categoría pertenece cada grupo, si a los publicanos y pecadores o si a escribas o fariseos. Esa no era la idea de Jesús. El objetivo que tuvo Jesús con esta parábola era mostrar el corazón del Padre, el corazón de Dios para con estos dos grupos, y así revelarnos el carácter del Padre, el carácter de Dios. La parábola no tiene que ver con el hijo pródigo, sino con el amor de Dios. En este relato Jesús quiso describirnos el corazón de Dios, o mejor dicho, cómo es el corazón de Dios, cómo es el corazón de un padre. Y déjame rápidamente, a partir de este pasaje de Lucas capítulo 15, de los versículos 11 al 32, nombrarte 7 características de Dios como Padre. Y que vos y yo, conociendo sus características, en este Día del Padre, honremos a nuestro Padre Celestial. La primera característica la encontramos en el versículo 12, donde uno de sus hijos le pide los bienes, le pide la herencia a su padre. Y vemos que el padre reparte sus bienes. Acá nos habla de un padre generoso. Dios es generoso para con nosotros, sus hijos. Él es un padre generoso, Él da, Él es dadivoso, Él nos da. La segunda característica que vemos acá la encontramos en el versículo 20. Él es un padre misericordioso. Dice que cuando vio venir al hijo de lejos, fue movido a misericordia. La palabra misericordia significa compasión, amor, conmiseración, profunda preocupación, perdón, dar cuidados no merecidos. La misericordia puede retirar o aliviar el castigo esperado. Todo esto significa la palabra misericordia. Y podemos ver en el versículo 20 que la segunda característica de Dios, que es un Padre misericordioso. La tercera característica también la encontramos en el versículo 20. Y podemos ver que cuando fue el Padre movido a misericordia, fue el Padre que corrió hasta Él. A veces tenemos la imagen de un Dios enojado, un Dios que va a recriminarnos por algo malo que hicimos. Sin embargo, en esta parábola podemos ver que Jesús quiere mostrar a un Dios afectuoso, un Dios amoroso. Él corrió hacia donde estaba su hijo y dice que lo besó en el cuello, lo abrazó. Imagínate la condición en la que venía el hijo pródigo. Sin duda, sucio, sin bañarse. Sin embargo, al padre no le importó su condición. Él fue movido a misericordia, corrió hasta él, lo besó y lo abrazó. Porque nuestro Dios es un Dios afectuoso, un Dios que muestra afecto, un Dios que ama y que acciona ese amor mediante besos y abrazos. Sácate la imagen de que Dios es un Dios enojado, con los brazos cruzados, esperando que vos hagas algo malo para retarte. No, Dios es amor, Dios es afectuoso y vos y yo tenemos que vivir esa característica de Dios. La cuarta característica de Dios, mostrada en la parábola del hijo pródigo o mostrada en la parábola del padre amoroso, es que es un padre restaurador. Este muchacho que malgastó sus bienes, su dinero y vivió perdidamente, no tenía ropa, no tenía anillo y no tenía calzado en sus pies. Señales que en vez de ser un hijo, era un esclavo. Sin embargo, cuando el padre lo vio en la condición en la que estaba, lo mandó a vestirlo, mandó a cambiarlo, mandó a ponerle calzado a sus pies y darle un anillo. Le estaba dando seguridad de pertenencia porque el hijo no se sentía hijo, él quería ser un trabajador más. Sin embargo, vemos a un padre que restaura la condición del hijo pródigo a un hijo del padre. La quinta característica es que es un padre alegre. Nuestro Dios es un Dios alegre. Dios es maravilloso. Dios es alegre. Dice, hagamos fiesta. Mi hijo estaba muerto, pero ha revivido. Mi hijo estaba lejos y vino nuevamente. Y es el Padre que hace fiesta en honor al hijo que regresó.
La epístola de Santiago dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Cuando vos y yo nos arrepentimos, hay fiesta en los cielos. Dios hace fiesta porque el pecado nos aleja de Dios, pero arrepentirnos nos acerca a Él. Por eso es un Dios alegre. Esa es la quinta característica de Dios. La sexta es que es un Padre conciliador. El versículo 28 nos muestra la condición del hijo mayor. Estaba enojado porque este padre amoroso, afectuoso, misericordioso había hecho fiesta, había hecho matar el becerro más gordo, la mejor carne para el hijo. Aún sin merecerlo, el padre le dio la mejor carne para hacer fiesta en honor a que él había regresado. Pero el hijo mayor se enojó y fue ahí el padre nuevamente una vez más que sale afuera de la casa y trata de conciliar, trata de hacerle entender a ese hijo mayor que su hermano estaba perdido y que había regresado bueno y salvo. Dios es un Dios conciliador. Cuando nosotros estamos enemistados con nuestros hermanos, Dios por todos los medios posibles hace que nos reconciliemos. Dios es un Padre conciliador para con la vida de sus hijos. El versículo 7 dice, la característica 7 la encontramos en el versículo 31. Es que es un Padre cercano y dadivoso. Dice que este hijo le reclamaba al Padre, pero el Padre dijo, tú siempre estuviste conmigo y todas mis cosas son tuyas. Dios es un Dios cercano, un Dios real que está ahí con nosotros, con sus hijos. Y qué mejor manera de celebrar este Día del Padre, honrando a Dios, reconociendo estas siete características mostradas en la parábola esta que contó Jesús a estos dos grupos de personas. Esta fue la intención de Jesús para estos dos grupos de oyentes que estaban ahí. No resaltar lo que hicieron sus hijos, sino mostrar el corazón de Dios. Te animo a que si sos papá, puedas mostrar también estas características a tus hijos, porque es la mejor manera que nosotros tenemos de honrar a nuestro Dios. Que Dios te bendiga y pases un hermoso día en familia, honrando por sobre todas las cosas a nuestro Padre Celestial. Bendiciones, amada Iglesia.